Bienvenidos todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión a esta celebración eucarística transmitida desde la capilla oratorio de la Casa Episcopal del señor Arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos. Iniciemos alegres cantando. Mírame, Dios mío, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe de la tierra y cuantos la habitan. Mírame, Dios mío, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saludo a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy nos hemos reunido para celebrar el tercer domingo de Cuaresma. Después de la alianza con Noé, hoy llegamos a la antigua alianza que hizo Yahvé con Moisés y su pueblo. Participemos. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra de hoy nos sitúa ante los dos pilares fundamentales del judaísmo: la ley dada por Moisés y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios cultuales. Escuchemos atentos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de la que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra.
No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos los quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sierva, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie lo descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por los Santo Evangelio son borrados sus pecados. Queridos hermanos, me da mucha esperanza el que sigamos caminando hacia la celebración de la Pascua por este camino de la Cuaresma. Tercer domingo de Cuaresma. Hoy se hace a los catecúmenos que están preparándose para el bautismo una interrogación para prepararlos a hacer su profesión de fe y para irlos introduciendo en las implicaciones que tiene
ser bautizado y volverse discípulo de Cristo. Para nosotros los que ya estamos bautizados, es una oportunidad para hacer conciencia de nuestro propio bautismo, renovar la fe bautismal y seguirnos preparando hacia este proceso de transformación bautismal en el empeño de estar lo mejor cerca de Dios y en paz con nuestros hermanos al celebrar las fiestas pascuales. La palabra de Dios hoy nos invita a renovar la alianza, y a renovar la alianza, que significa descubrir que Cristo es el centro de nuestra existencia, que su palabra es fuente de vida eterna y que Él es nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Así nos lo dice explícitamente la segunda lectura. Cristo es nuestra fuerza, es nuestra sabiduría. Y hemos dicho todos en el Salmo responsorial: tu palabra es fuente de vida eterna. Tenemos pues a Cristo que está al alcance de nuestra mano en esta Cuaresma, para que podamos definitivamente renovar nuestra relación con Cristo, renovar la fe que tenemos en Cristo, y con Él como nuestra fuerza y nuestra sabiduría, alimentarnos de su palabra para disponernos de la mejor forma posible a vivir la Cuaresma y a celebrar las fiestas pascuales. Nosotros, los seres humanos, tan fácilmente distorsionamos las mejores obras, y hoy el Evangelio nos presenta a aquellos mercaderes que reciben el reclamo de Cristo. Han convertido mi casa en mercado, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Cuántas obras buenas Dios pone en nuestras manos y las distorsionamos. En el Evangelio, Cristo conoce el interior del hombre. Cristo conoce el interior del ser humano. ¿Y cuánto tenemos dentro de nuestro corazón que nos hace malos, que nos encamina hacia el pecado? La maldad del corazón del hombre, las envidias, las ambiciones, el ansia de poder, la agresión y descalificación de nuestros hermanos, la discriminación de todo aquel que nosotros juzgamos que es menos inteligente o que es menos honesto, que es menos responsable que nosotros. Esa superioridad que nos daña tanto y con la que tanto daño hacemos a nuestros hermanos. Como soy muy responsable, todos los demás no son responsables y puedo descalificar y agredir a todos los demás. Es un ejemplo de tantas expresiones de superioridad. Y por eso, cuando Cristo nos dice la fuerza, la sabiduría está en Él, y poder dejar transformar nuestro corazón con la presencia de Cristo, que es su palabra, es fuente de vida eterna. Ahí tenemos un camino puntual para seguir recorriendo esta Cuaresma.
Ojalá pues que en esta semana nos acerquemos a Cristo, quien necesite pedir perdón de sus pecados, pedir perdón de su soberbia, de su orgullo, pedir perdón de su envidia, de su agresividad, pedir perdón de su mentira, de su engaño, pedir perdón de la agresión hacia los hermanos, que lo pueda hacer. Si necesita acercarse al sacramento de la reconciliación, acerquémonos para limpiar nuestro corazón y llenar nuestro corazón de la paz de Dios, que sea lo que podamos comunicar y transmitir a nuestros hermanos. Esta semana puede ser una semana que nos lleve desde la fe en Cristo y reconociéndolo a Él como nuestra fuerza y nuestra sabiduría, a través de su palabra, nos lleve a hacer este proceso de encuentro con nosotros mismos, que nos ayude a pedir perdón y a limpiarnos de nuestro pecado para purificarnos e ir recorriendo el camino hacia las fiestas pascuales. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Salud, que San Bernabé de Jesús, el venerable Tatabasco y todos los santos nos acompañen e intercedan por nosotros, para que hagamos de Cristo nuestra fuerza y sabiduría, y guiados por su palabra, renovemos nuestro interior, limpiando todo aquello que haya de infidelidad y de pecado en nosotros, para que recorramos el camino del perdón, de la reconciliación y alcancemos la paz. Demos una respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado, proclamando nuestra fe. Digamos el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Instruidos con el ejemplo de Jesús, el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con insistencia a nuestro Dios. Para que todos los fieles, por medio de la penitencia y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las víctimas de esta pandemia, por sus amigos, familiares, que Cristo siga confortando sus corazones en la esperanza de una pronta recuperación y de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz
para que, liberados del egoísmo que nos aprisiona, alcancemos los dones del Espíritu Santo y lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al presentar nuestros dones de pan y vino, presentemos al Señor nuestro corazón contrito, con el firme propósito de nuestra conversión. Cantemos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los campos dispersos en espigas, hecho pan te ofrecemos sus granos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Este pan memorial de tu muerte te ofrecemos, Señor, y oramos. Sé propicio a tu pueblo, Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Hagamos oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como signo de comunión, intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, para vida eterna. Amén. Los invitamos para que desde sus hogares hagan una comunión espiritual, uniéndonos a Jesús ahora sacramentado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y aquí en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentaos en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Habiendo sido alimentados con el pan de la palabra y la Eucaristía, vayamos al mundo imitando a Jesús en el Evangelio de hoy, dando signos de nuestra vida cristiana. Dispongámonos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles,
y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande, que cumpliendo en frente tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan muy buen domingo y muy buena semana. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz, suplico.